Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por dos tiendas para ver la nueva decoración de Navidad. Primero vamos a ir a Muy Mucho y después vamos a ir a Tiger. Si os gusta ir a ver la decoración navideña de las tiendas, tanto como a mí, estoy segura de que vais a disfrutar muchísimo de este vídeo. Así que ya sabéis, prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. Lo primero que vamos a ver es esta vajilla del osito que me parece una monada. Esta taza es de estilo retro, es muy bonita y de hecho yo tengo una muy parecida que siempre que la saco me preguntáis por ella. Tiene un precio de 4,99. A juego con la taza tenemos dos piezas más. La primera es este plato que tiene el osito en el centro y también tiene un precio de 4,99. Y la segunda es este bol, monísimo también y que además tiene un tamaño perfecto para leche con cereales, yogur o incluso fruta. Y este tiene un precio de 5,99. Esta otra taza también es de estilo retro, hay dos modelos, esta con el dibujo del croissant y otra con el dibujo de un pretzel. Y si os fijáis también es taza medidora porque tiene las marcas para medir líquidos. Creo que es muy original y también cuesta 4,99. También me gustó muchísimo esta vajilla porque la podemos usar en Navidad pero también durante todo el año. Mirad este platito de estrella que tiene un precio de 4,99. Lo podríamos usar para servir aperitivos en la mesa o incluso también como portavelas. Este bol que no sé vosotros pero yo creo que es muy bonito y elegante y además tiene el tamaño perfecto para cereales, yogur y también cuesta 4,99. Y ya si lo queréis todo, también podéis encontrar la ensaladera a juego, que es esta de aquí, y de tamaño creo que está muy bien, porque no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Y esta cuesta 12,99. Es tan bonita que incluso se podría usar como centro de mesa o como frutero. Y por último tienen dos platos, uno muy grande que cuesta 8,99 y otro más pequeño que cuesta 5,99. Por 14,99 tenemos este camino de mesa que está hecho con un tejido antimanchas, es de 45 por 150 y además como veis tiene un estampado muy navideño. Y servilletas de tela a juego se venden en packs de 2, tienen un precio de 8,99 y son estas de aquí, tienen un tamaño de 40 por 40. Que sepáis que con el mismo estampado también está disponible el mantel grande si lo preferís y aquí tenemos expuesto el camino de mesa para que podamos ver cómo es. Muy Mucho siempre saca aromas nuevos en cada temporada, es un poco como Zara Home en ese aspecto. Y esta Navidad han lanzado, entre otras, estas dos fragancias nuevas, que como siempre las tenéis en varios formatos. El ambientador de varillas, que cuesta 19,99, la vela aromática, que cuesta 17,99, y el ambientador para el armario, que es para colgarlo o para ponerlo en algún cajón, que cuesta 6,99. Y a mí la verdad es que la estética de esta colección me parece preciosa. Por aquí tenemos también varias decoraciones navideñas de porcelana, como este arbolito blanco con luz que cuesta 12,99. Este tipo de piezas quedan bien prácticamente en cualquier rincón, en una estantería, en la entrada o incluso formando parte de un centro de mesa navideño. Del mismo estilo y por el mismo precio tienen este cascanueces. También lleva luz y aunque iluminado tiene que quedar precioso, a mí apagado me parece un poco soso, demasiado blanco. Aún así es muy sutil y perfecto para quienes prefieren una decoración más neutra sin tanto color. Y por 6,99 tienen el mismo cascanueces pero en tamaño pequeño. Seguimos con este pack de 4 velitas de té en forma de arbolito en dorado por 6,99. Son de esas piezas que quedan ideales para añadir un toque festivo a cualquier rincón. La primera vez que vi este tipo de velitas de té fue aquí en Muy Mucho, aunque ahora las tienen en muchas tiendas. Estos adornos me encantaron para darle un toque diferente al árbol. Son casitas de cerámica para colgar que vienen con su cuerdecita de fibras naturales y cada una cuesta 2,99.
Algo que me encanta de este tipo de tiendas es que tienen muchas cositas para regalar o para hacer un detalle, como este pack de velitas de té y velas aromáticas en color dorado que vienen en esta cajita y tienen un precio de 8,99. La verdad es que a mí me encanta entrar en estas tiendas, aunque sea solo para mirar y no compre nada, pero siempre coges ideas para decorar o para tener algún detalle, sobre todo en estas fechas que siempre tenemos que hacer algún regalito. Pero no sé, igual es por la música que ponen, el olor que hay dentro de la tienda, de las velas, los ambientadores. Yo creo que está todo pensado para que te quieras quedar y para que te sientas a gusto. Y no es broma, pero para mí es un tipo de terapia, ¿eh? Al igual que limpiar, pues ir a ver tiendas de decoración también lo es. Bueno, seguimos con más cositas como estas setas de porcelana con luz que cuestan 3,99 y los cascanueces para colgar en el árbol que tienen un precio de 4,99. También vi un pack de ambientadores con 2 fragancias diferentes. Creo que vienen 2 ambientadores y 2 velas, que aquí tenemos las de exposición. Y el pack es este de aquí, viene en esta cajita y la verdad es que es muy bonito. Esta caja tiene un precio de 12,99 y es perfecta para regalar. Estas velas doradas con forma de abeto vienen en packs de 2, cuestan 3,99 y me parecen muy bonitas para decorar cualquier rincón. Y como siempre os digo, estas velas para mí está prohibido encenderlas, son solo para decorar. Y este otro pack con 6 velas de té en color dorado, son velas LED, es una opción bonita y más segura y tienen un precio de 6,99. Cojines navideños que me han encantado. Este de la estrella tiene un precio de 8,99 y es perfecto para ponerlo en la cama, en el sofá o en un sillón. Y mirad este del muñeco de jengibre que también es precioso. Este cuesta 14,99 y es ideal para añadir un punto dulce y navideño a la decoración. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney. Y esta manta también me ha enamorado. Yo es que me compraría 30.000 mantas. Esta cuesta 25,99. Mirad lo bonita que es súper suave con muñequitos de jengibre muy sutiles por toda la manta y es de 130 por 170. Perfecta para esas tardes en el sofá viendo pelis navideñas y con un café bien calentito. Estas velas de cristal en forma de abeto son bonitas, pero los colores no me gustan porque son demasiado llamativos. El que más me gusta es el de la izquierda del todo, que es un poco más neutro y tienen un precio de 12,99. Aquí tienen muchas velas decorativas como esta vela LED en forma de casita que está disponible en 2 colores y cuesta 2,99 y por 4,99 tienen varios modelos, la roja del reno, esta naranja en forma de muñeco de jengibre y la marrón en forma de perrito. En Muy Mucho siempre tienen las velas de Adviento, esto es algo que me gusta mucho. Vienen en packs de 4, una para cada semana, y tienen un precio de 15,99. Son perfectas para regalar y tener un detalle. Además son velas aromáticas y tienen un aroma muy navideño. Este portavelas metálico en forma de piña me pareció muy original. Es para una vela larga y estrecha y tiene un precio de 8,99. Y después por aquí vi estos portavelas que están disponibles en 2 tamaños. El grande cuesta 6,99 y el pequeño 4,99 y al ser en metal marrón también me pareció diferente al típico dorado o plateado que siempre vemos. Aquí tenemos más aromas nuevos que han sacado esta Navidad. Este de Frosted Berries huele... ¡Ay, Dios mío, cómo huele esto! Me encantó. De cada fragancia hay ambientador y vela y cada cosa cuesta 6,99. Y bueno, qué deciros de los adornos. Tienen muchísimos adornos para el árbol, de todos los materiales, colores, formas. Estos son de cristal. En forma de arbolito, en forma de corazón, en forma de estrella. Cada uno cuesta 1,99 € y por aquí tenemos estas bolas que también son de cristal en color rojo semitransparente. Estas tienen un precio de 2,99 cada una
y bueno, tienen muchísima variedad. Y todavía faltan muchas cosas porque las chicas estaban colocando. Estos colgadores perfumados me parecen una idea genial. Vienen en pack de 6 y cuestan 8,99 y hay 2 fragancias diferentes. Siempre os digo que no soy de gnomos, pero estos me parecieron muy graciosos porque es una montaña de 3 gnomos, uno encima del otro, con una guirnalda de luces y tienen un precio de 34,99. Bueno, puede parecer caro, pero la verdad es que es bastante grande. Y luego tenemos estrellitas doradas para el árbol, que tienen un precio de 8,99. Son bastante grandes y tienen pinta de ser de las que se aguantan bien encima del árbol. Y bueno, mirad esta corona de madera por 6,99 para colgarla en alguna puerta o en alguna pared. También es un poco diferente, ¿no? Así con las letras de cada color. Si os gustan los gnomos, también tienen bastantes con las piernas colgando, sin las piernas colgando. Tienen también unos con la cabeza en forma de seta. Y esta hada, que es muy bonita también para una habitación infantil, por ejemplo, con las alas doradas, y también tiene las piernas colgando. Por lo que veo tiene luces porque lleva para poner una pila y tiene un precio de 19,99. Casitas de madera para hacer un pueblecito. Hay diferentes modelos y cada una tiene un precio de 6,99. Y esta decoración de papel en forma de globo para colgar me gustó mucho, sobre todo para una habitación infantil. Viene así desmontado, lo tienes que montar tú, aunque seguro que es muy fácil, y tiene un precio de 22,99. Estas guirnaldas para colgar me fascinan, son nevaditas y tienen una figura de cristal con luz. Hay 2 modelos disponibles, la estrella y la bola, y cada una cuesta 19,99. La verdad es que yo no sé dónde poner esto, pero es algo que me compraría. Aquí debajo vi estas cajitas de guirnaldas de cristal en forma de osito. Hay 2 modelos, la de osito que cuesta 12,99 y esta otra que tiene lucecitas de setas de cristal también, que no sé por qué era más económica. Esta cuesta 6,50. Encendidas tienen que quedar muy bonitas. Es que a mí todo lo que tenga luces me encanta. En muy muchos siempre tienen calendarios de Adviento espectaculares. Este del Tío Vivo viene con las cajitas y luego tú solo tienes que rellenarlo poniendo el regalito de cada día. Este del Tío Vivo no sé el precio porque no lo marcaba en ningún sitio, pero este de los sobrecitos cuesta 11,99 y también queda muy bonito. Lo que os decía antes de ideas para regalar. Mirad esta cajita con 2 calcetines que además son monísimos. Viene con un lacito y cuestan 9,99. Es un precio más que razonable para hacer un detalle y además los calcetines siempre vienen bien. Y estos que también son súper originales, calcetines de osito navideño. Hay varios modelos, cuestan 5,99 si no lo he visto mal. Este también con los muñequitos de jengibre. Bueno, a mí este tipo de cosas me encantan. Y también tienen por 5,99 los típicos arbolitos, los abetos, ¿no? En pequeñito, artificiales con su macetero, y hay diferentes modelos. Estos calcetines que son tan calentitos por dentro, ¿no? Que tienen el pelito. Hay diferentes modelos, son ideales para regalar o para ti mismo y cuestan 11,99. Y ahora nos vamos a Tiger, una tienda que me encanta. Siempre encuentras cositas muy originales, además de económicas, incluso ideas de regalo. Y ya sabéis que también tienen su sección de dulces, galletas, chucherías y ese tipo de cosas que a mí me pierden. Y qué decir de las tazas de Tiger. Tienen una sección de tazas para volverse loco. Así que os voy a enseñar todo lo que hay y las cositas que más me han gustado. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present.
Empezamos por este bote de cerámica en forma de casita de jengibre que tiene un precio de 15 euros. Es bastante grande para poner galletas, las cápsulas del café o lo que tú quieras. Y está pintado a mano. Yo tengo un problema con los botes porque me los compraría todos, pero no me caben porque no tengo sitio para ponerlos ni sitio para guardarlos. Este mantel navideño rojo monísimo por 14 euros que tiene unas medidas de 140 por 220. Y me parece que es de algodón. ¿Y esto qué os parece? A ver, ¿qué fantasía es esta? Cuesta 20 euros y es un juego de tetera con 2 tazas que se pone así amontonadito uno encima de otro. Mirad qué cosa más preciosa, viene en esta caja. Esto es perfecto para regalar o para regalártelo a ti también. Y también está pintado a mano. Y este bote, bueno, me enamoré de este bote, cuesta 15 euros. Mirad qué cosa tan bonita, además es enorme, aquí caben muchísimas galletas, pero como os digo no me lo compré porque tengo uno de Primark del año pasado que también me gusta y tampoco es plan de comprar tropocientos mil botes. Pero si no tuviera ninguno, este tendría muchos números de caer. Esto también es muy interesante porque es un bote para galletas que cuesta 10 euros, pero lo puedes pintar a tu gusto. No sé, me parece muy original como actividad para hacer una tarde de Navidad en casa y además vas a tener un bote único y especial porque lo has hecho tú. Tiene forma de casita de jengibre y viene con los colores y todo. Después, por 5 euros, este cuenco en forma de caramelo que también está pintado a mano y me encantó. Me parece de tamaño que está muy bien para poner bombones, chocolates o aperitivos en la mesa. Yo me imagino leyendo un libro en casa con un chocolate caliente y unas chocolatinas o chucherías en este bote tan mono. Esta taza en forma de árbol de Navidad con tapa también está muy bien y tiene un precio de 8 euros. Y bueno, por aquí tenemos velas por 3 euros, este portavelas en forma de lazo rojo por 4 euros, que es de cerámica. Es muy parecido a unos que vimos en Primark este año, pero bueno, este es un poco diferente y también es muy bonito. También os quiero enseñar esta bola de nieve de cristal con la galletita de jengibre dentro. Tiene un precio de 5 euros y bueno, a mí es que todo lo que tenga la galleta de jengibre me encanta. No sé, tengo como perdición por la galleta de jengibre. Esta casita navideña de cerámica en color rojo tiene un precio de 4,50, también está pintada a mano y tiene luces. Y otra cosa que me gustó mucho es este portavelas en forma de casita de jengibre que tiene un precio de 15 euros. Así, tal cual, ya es precioso, pero tiene el huequito dentro para poner una vela de té y encendido tiene que quedar espectacular. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is... Y por 8 euros tenemos este jarrón de porcelana en forma de galleta de jengibre, que le podéis poner flores o lo podéis usar tal cual para decorar a modo de objeto decorativo. Y por 8 euros también este peluche en forma de muñeco de jengibre con el lacito rosa que es muy suave al tacto, también para poner encima de una cama, en una habitación infantil, encima de un sofá o de un sillón. Estos maceteros de cerámica en forma de cascanueces son una monada, cuestan 8 euros y tanto si le ponéis una planta como si lo colocáis así tal cual encima de una estantería o de un mueble, creo que queda muy bonito. Y bueno, por aquí hay muchísimas cosas, pero estos portavelas me parecieron muy festivos, así en dorado. No tenían el precio puesto, así que no tengo ni la menor idea de lo que valen. Estos vasitos de cristal tienen un precio de 5 euros y tienen unos lacitos verdes. También son muy bonitos y los podemos usar durante todo el año. Y por aquí tenemos vajilla muy bonita con un lazo rojo. Mirad esta jarra, cuesta 12 euros. Es súper navideña, también está pintada a mano. Los cuencos a juego tienen un precio de 6 euros cada uno, también con el lacito, y tienen un tamaño que está bastante bien. También hay cajitas muy económicas con bolas pequeñas para el árbol. Vienen 16 bolas en cada caja y tienen un precio de 2,50. También vi estas figuritas del reno que tienen un precio de 7 euros
y son muy suaves, son como de un pelito súper suave para decorar así algún rincón. Y bueno, así para destacar también, por ejemplo, pues esta figurita de Papá Noel con un árbol de Navidad, y además tiene luces, tiene un precio de 6 euros y el árbol tiene unas lucecitas que se iluminan. Esto también creo que os puede gustar, es un platito con 3 compartimentos para aperitivos, pintado a mano también, y tiene un precio de 8 euros. Tenéis que pensar que todo lo que ponga pintado a mano no se puede poner ni en el lavavajillas ni en el microondas, porque se puede estropear. Esta cajita del muñeco de jengibre metálica cuesta 3 euros y también me gustó mucho para hacer un detalle y poner caramelitos o bombones. Mirad este plato de Papá Noel, cuesta 10 euros. Se parece mucho a uno que vimos en Pepco, si no recuerdo mal. Y este de la casita de jengibre también me gustó muchísimo y tiene un precio de 6 euros. Esto es otra idea de regalo muy buena, por ejemplo, para regalarle a una pareja. Es un pack de 2 tazas a conjunto en forma de muñeco de nieve con tapa y tienen un precio de 15 euros. Y bueno, ahora nos adentramos en un terreno peligroso para todos y todas las amantes de las tazas como yo. Mirad esta taza en forma de casita de jengibre pintada a mano. Esta otra con el muñeco de jengibre también es una preciosidad. Todas estas cuestan 6 euros y bueno, hay muchísima variedad. La del muñeco de nieve, que no sé si estaba el año pasado. Esta del tren creo que es muy original. No sé si será cómodo beber en esta taza o no, pero es que solo ya para decorar con esta taza es preciosa. Esta también cuesta 6 euros. Y bueno, os enseño un poquito a modo general todas las que hay. Os voy a decir que aunque no lo creáis, no me compré ninguna, porque bueno, es que ya al final tengo muchas tazas y para comprar una taza me tiene que gustar mucho, lo tengo que ver muy claro, porque es que ya no sé dónde ponerlas y además hay algunas que las tengo parecidas, como por ejemplo esta del muñeco de jengibre, es muy bonita, pero tengo 2 que son prácticamente iguales. También hay esta del muñeco de nieve, tazas para pintar a tu gusto, como la casita que hemos visto antes, pero en taza, que también es muy original. La sección de alimentación de Tiger me encanta. Bueno, más bien de dulces y de cosas poco sanas, vamos a decirlo así. Mirad este pack de 4 siropes para el café por 5 euros. Me pareció una idea de regalo muy original y muy buena. También tenemos bolsas en forma de casita de jengibre con dulces por 5 euros también para regalar. A mí me regalas esto y me haces feliz. O sea, es muy fácil hacerme feliz. Esta taza, por ejemplo, con nubecitas, es una taza para hacerte chocolate caliente. No sé si viene para hacerte el preparado del chocolate, viene el cacao, ¿no? Las nubecitas y la taza, 6 euros. Y hay diferentes modelos. También me parece una idea de regalo ideal. Y estas galletas navideñas que yo me las compré y por cierto están muy buenas, además de ser súper bonitas, vienen 6 galletas y el paquete cuesta 3 euros. Esto es un capricho total, pero la verdad es que están muy buenas y a mí estas cosas me encantan. También hay pinchitos de nubes con formas navideñas, por 1 euro estos de Papá Noel en color rosa, de muñeco de nieve, bueno, hay un montón de chuminaditas de estas variadas. ¿Qué más? Por 2,50 mirad esta cajita de cartón con chocolates dentro, con bombones de chocolate o lo que sea. También es un detalle para regalar que a cualquier persona a la que le guste el chocolate y el dulce acierta seguro. Y esto también lo vi interesante, cuesta 3,50 y son muñequitos de azúcar para decorar magdalenas o galletas o cositas así.
Si os gusta la repostería, aquí podéis encontrar muchas cosas. Luego zapatillas de estar por casa por 10 euros, 12 euros, zapatillas muy navideñas y muy calentitas. Y bueno, adornos para el árbol también, mirad todos estos, son de plástico, pero como veis son muy originales y muy económicos y hay muchísima variedad y de un montón de colores. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis encontrado inspiración, que hayáis cogido ideas para decorar vuestra casa, para hacer algún regalo. Y nada, que sepáis que tanto en Muy Mucho como en Tiger podéis comprar online, ¿vale? Porque tienen página web, así que no hace falta que vayáis a la tienda, lo miráis por internet y lo podéis comprar y os llega a casa. Contadme en comentarios qué tienda os ha gustado más, qué es lo que más os ha gustado o qué es lo que compraríais. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!